Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Encantado de compartir contigo estos minutos que cada semana tenemos para estar juntos, un ratito de sosiego, de relax, de paz. En medio de tanta turbulencia necesitamos pararnos nuestros caminos, descansar y meditar, que hace falta meditar. Bueno, ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Iglesias del Monte, Proyecto Vida, producen y realizan el programa con mucho cariño para ti. Es importante, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el CEMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, respaldan espiritualmente este programa para que puedas recibirlo con tranquilidad y con confianza. Bueno, pues hoy tenemos a un personaje muy interesante por su bagaje en estos años. Él es Jaime Fernández. Jaime, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Juan Carlos, y con todos los que nos ven ahora. Muy bien, bueno, he visto tu currículum porque no te conocía hasta hace un mes que estuvimos en una conferencia de 3E y allí te conocí enmascarado, como casi todos. Sí, sí. Y empecé a investigarte y digo, madre mía, vi una mesa llena de libros tuyos, decir que tú eres escritor, eres pastor, diriges el programa Nacer de Nuevo en la televisión de Galicia. Por cierto, llevas mucho tiempo haciendo esos programas, ¿no? Sí, 35 años, imagínate. Madre mía, a mí lo que me ha sorprendido es verte a ti con Whitney Houston. Digo, pues no me lo digas. Bueno, eso fue una entrevista que hicimos casi al principio del programa, que ella habló de la importancia de Dios en su vida, en la vida de su familia. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a mucha gente, digamos, conocida, ¿no? Qué bueno, y con Juan Luis Guerra, me encantó esa Sí. conversación con Juan Luis Guerra, ¿eh? Uh-huh. Pues fíjate que tengo unas ganas de entrevistarlo, pero digo, este hombre es inalcanzable. Es muy difícil porque normalmente cuando incluso los cantantes vienen, sus agendas los llevan las personas que les contratan para los conciertos y todo, entonces es muy difícil incluso que ellos mismos puedan hacer algo, ¿no? Claro, están muy condicionados. Pero hoy Sí. no vamos a hablar de Juan Luis Guerra ni de Whitney Houston, hoy vamos a hablar de Jaime Fernández, porque queremos conocerte. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Así que Uh-huh. quiero que le hagas entrevista a mis siervos hispanos de todo el mundo para que la iglesia conozca la parte natural, la parte íntima de estas personas, para que la iglesia se una, se conozca y se ame. Así que, Jaime, queremos conocerte y bueno, por tu vocecilla eres galleguiño, ¿no? Sí, sí. Nací en Ourense y bueno, estoy trabajando ahora en Santiago porque la televisión de Galicia y la radio gallega están aquí, pero viajamos mucho no solamente por toda España, por muchos países, así que ya no tengo tanto acento como tenía antes. Sí, claro. Bueno, ¿y en qué familia naciste? ¿Cuántos sois de hermanos? Pues somos dos hermanos, mi padre es también pastor, anciano pastor en la iglesia de Ourense, aunque es muy mayor, tiene 93 años, pero no le dejan retirarse. Y él fue uno de los primeros, de los pioneros en el crecimiento de la iglesia evangélica allí en la ciudad. Este año se están cumpliendo 100 años del primer local que se abrió ahí. Y mi madre también, su bisabuela fue la primera persona que se casó en la zona de Marín, una mujer con una historia realmente apasionante. Y bueno, así que yo ya vengo de varias generaciones de Madre mía. personas que aman al Señor. Pues no es fácil encontrar personas en el tiempo Sí, atrás que hayan conocido al Señor. Estoy sorprendido que tiene 93 años, o sea, que tu padre, ¿cómo conoció al Señor? pues mi padre estaba en una población, un pequeño pueblo de la provincia de Ourense, y allí comenzaron una iglesia pues, en los años 40. Fue un momento muy complicado porque empezó la persecución, le pusieron varias bombas en la iglesia, a mi padre le dieron incluso un palo en la cabeza que lo dejaron, que pensaron que lo habían matado, Madre mía. pero eran otros tiempos y gracias a Dios todo siguió bien, siguió adelante. Es una historia muy bonita. Mi papá acaba de escribir un poco toda la historia en un libro que se titula Historia de un pueblo.
Ajá. Y como digo, son momentos difíciles, pero que gracias a Dios siguieron adelante. Después él fue uno de los pioneros para poder construir el local donde está la iglesia más grande en Ourense ahora. En el año 71 fue cuando se construyó ese local. Así que Ujú. bueno, una historia con muchos detalles y cuidado del Señor, ¿no? O sea que tú ya naciste en un ambiente cristiano, evangélico, donde se respiraba el Señor, ¿no? Sí, nací casi literalmente en la iglesia porque nuestro piso, vivíamos en el primer piso, entonces toda la gente todos los predicadores, hombres y mujeres que venían en la iglesia, que normalmente siempre venía uno al mes, pues se quedaban en mi casa, así que crecí hablando y viendo a prácticamente todas las personas conocidas en aquel momento en España, y esa es la razón por la que conocemos a tanta gente. Claro, claro. Y oye, tú no eras el raro en tu clase, porque claro, el evangélico, este será el raro, ¿no? Porque los Sí, demás serían católicos o averigua un tú. momento complicado. Eh, Ahora lo veo como algo divertido. En aquel momento era difícil porque yo era, eh, cuando tenía 13 años, le regalé un Nuevo Testamento a mi compañero y bueno, el director del colegio quería expulsarme por ese hecho, quería saber quién me había obligado a regalar un Nuevo Testamento. Yo le dije que no, que era una cosa mía. Fueron momentos también difíciles porque era, no sé si la gente que tiene nuestra edad recordará, al principio de todas las clases pues se rezaba un Ave María o lo que Sí, fuera yo lo y hacía. tú, entonces tenías que estar en pie, después tenías que estar en clase de religión, era obligatorio. Yo estuve al principio cuando entré en el colegio, en aquel momento el bachillerato entrabas en los 11 años, y estuve solamente en 2 clases. Después el cura le dijo al director que no volviera a la clase por las preguntas que le hacía. Incómodas, Pero ¿no? era un momento, yo era muy rebelde porque creía lo que realmente creía. Me bauticé con 12 años, entonces imagínate. Y Claro. claro, cuando él hablaba de algunas cosas medio raras que yo veía que en la Biblia no era así, pues sencillamente le hacía preguntas, ¿no? Un día recuerdo que habló del representante de Cristo en la tierra según ellos, el Papa, y habló también lo típico, los chicos comenzaron a preguntarle, bueno, si era una persona perfecta o no, entonces él dijo que no, que era una persona que representaba al Señor, pero que no era perfecta, que tenía un confesor y tal. Y entonces yo le pregunté si es el representante de Cristo en la tierra y puedo hablar con el Señor directamente, ¿por qué necesita un confesor, no? Qué Y bueno. bueno, Y no eran las subo. preguntas que se hacía un adolescente, pero Claro. obviamente a él no le gustaban mucho, ¿no? Claro, además que eso lo que hacía es revolucionar el patio, ¿no? Sí, sí, Diría, ¿no? revolucionaba el patio y entonces después en el tiempo de religión me mandaban para otra clase yo solo a estudiar y ya está, y así pasé el bachillerato. Y no hablaban con tus padres, los maestros, el director, diciendo, tu hijo es que nos No, revoluciona porque a la clase y hace preguntas incómodas, ¿dónde estáis metidos? ¿No, cuando no se te lo llamaron? contaron a mis padres se rieron mucho Ah, porque, bueno, no esperaban que alguien con 11 12 años hiciera esas preguntas, pero después como me llevaba muy bien con mis compañeros y con los profesores y afortunadamente Dios me ayudó pues para sacar buenas notas y todo eso, o sea, era un buen estudiante, entonces mm. no había problema en ese sentido y dijeron, bueno, es un poco raro, pero nada más, ¿no? ¿Y a qué jugabas en el colegio? ¿Al fútbol? ¿Qué era tu Sí, deporte? pero era muy malo, muy malo, sí. Me Hombre, no sé. gustan muchísimo los deportes, pero siempre parece que me llevaba mejor con los libros que con los balones y con otras cosas, ¿no? Pero bueno, disfrutaba, sí, sí, sigo disfrutando hoy de jugar, de hacer deporte, porque es un regalo del Señor, las capacidades que tenemos para Claro. divertirnos, ¿no? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Pádel, tenis, No, natación, fútbol? baloncesto. Entré cuando estuve en la universidad en Madrid, en la Complutense, pues entré en el equipo de baloncesto, aunque nunca había jugado nunca había jugado a baloncesto antes, perdón. Ajá. Y ahí realmente hasta el día de hoy es quizás el deporte que más me gusta. Bueno, bueno. ¿Y de mayor qué querías ser? Me imagino que
locutor no estaba en tu mente, ¿no? Tener un programa de radio, de televisión, escribir libros, ¿eso estaba en tus pensamientos? No, había muchísimas cosas que sigo haciendo en el mundo de la música. Siempre me gustó hablar, predicar, entonces eso lo sigo haciendo también. Ujú. Me gustó siempre el mundo del periodismo, en ese sentido el Señor me llevó a periodismo, pero en otra línea, pero por ejemplo, lo de escribir nunca lo pensé. Pero bueno, el Señor sabe todo y me siento muy feliz con todas las puertas que Él ha ido abriendo, ¿no? Yo, desde luego, cuando vi tu currículum, pianista, escritor, periodista, pastor, digo, ¿este hombre duerme alguna vez? ¿Y cómo se puede hacer tanta cosa? Sí, lo que pasa es que desde niño nunca me gustó, digamos, perder el tiempo. Me gusta descansar, pero cuando quieres descansar, pues descansar, ¿no? Lo Ujú. típico que hace la gente que dice, estoy muy cansado y se queda a lo mejor un par de horas delante del televisor, a mí me parece ridículo, ¿no? Una Entonces, pérdida de tiempo terrible, ¿no? claro, a pesar de que hago un programa de televisión, pero prefiero salir a pasear, a orar, a leer algo, o incluso si estás muy cansado, pues tumbarte y descansar, pero no cosas que lo único que hacen es llenarte la cabeza, preocuparte más y al final no descansas nada, ¿no? Y Oye, sí, sí, y a todos, ese, sí, dime, dime. no, que todos solemos perder más el tiempo de lo que debiéramos, ¿no? Esa es mi lucha, hermano. Yo también estoy luchando con eso. Digo, pues, podía haber aprovechado esta hora, en vez de haber estado mirando WhatsApp, haberme ido. Yo, de hecho, cuando me voy al monte a orar, voy sin móvil. Un día Sí, sí, dice mi mujer, un día te va a pasar algo. Digo, mira, ya el Señor me socorrerá. No, es que antes nadie vivía con móvil. Parece que es que el móvil es imprescindible y en absoluto. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué carrera o carreras? hice filosofía y ciencias de la educación, que es después me especialicé en pedagogía, en, digamos, enseñar a los que enseñan. Terminé la carrera musical de piano. O sea, Hice, paralela a la universidad y vas estudiando en el exacto, conservatorio, ¿no? sí, sí. Hice el doctorado en filosofía y ciencias de la educación, fue sobre lingüística, entonces eso me ayudó muchísimo, no solo en la enseñanza, sino también en la lengua. Ahora es curioso porque digamos que dos líneas muy determinadas de lo que el Señor ha ido abriéndome las puertas, las veo ahora prácticamente poco más de 30 años después de aquel doctorado. Por un lado, acabamos de editar un libro que se titula Maestro, con nuestro pan diario, enseguida estará en el mercado, hablando sobre cómo el Señor enseñaba, porque realmente Jesús es el maestro por excelencia, incluso en el día de hoy. Hasta en las iglesias no nos fijamos en lo que Él hacía y cómo lo hacía, por eso no somos capaces de llegar al corazón tanto como Él llegaba. Ujú. Y el otro libro que saldrá también en poquitos meses con Editorial CLIE se titula Detrás de cada puerta y es sobre ciencia y pruebas de la existencia de Dios por medio de la ciencia y la razón. Entonces veo que les podemos ayudar mucho a las personas para darse cuenta de que Dios está ahí. Aunque Dios no nos necesita porque Él mismo Claro. habla a las personas, pero necesitamos volver nosotros a pensar y a darnos cuenta de que este mundo sería completamente incomprensible sin nuestro creador. Así es. Bueno, la pregunta que me hago ahora es, ¿cuánto dedicas tú diariamente a escribir? Porque cuando yo te conocí, la mesa estaba llena de libros y yo decía, pero bueno, ¿cuándo le ha dado tiempo a escribir tanto? Además, no libros finitos, hermanos, libros así de gordos, ¿no? Sí, yo siempre digo, y la gente se ríe cuando lo digo, pero es así que normalmente escribo a ratos perdidos, o sea, cuando Menos tengo mal, menos mal. un hueco. Sí, mi familia, mi mujer siempre me dice que tenía que dedicarme solo a eso, entonces sí que sería terrible. Pero es lo que decía antes. A nivel práctico, por ejemplo, cuando hice mi tesis doctoral en la Complutense en Madrid, era una tesis de un tema complicado, tenía que ver con la lingüística y más aquí en Galicia, con el bilingüismo, y tuve que leer, yo creo que alrededor de 600 libros de todo lo que había existido hasta ese momento, incluso países como el caso de Canadá, que ya están comenzando a enseñar en 3 lenguas, en fin, muchas cosas que no voy a explicar ahora. Y lo que la gente no me cree es que normalmente
más de la mitad de los libros los leí en el metro, porque todos los días tenía que ir a clase y los primeros días yo iba media hora en el metro para ir y para volver. Y al tercer día dije, yo estoy aquí tirando una hora todos los días sin nada, entonces me dejaba los libros y los iba leyendo en el metro. Entonces esas son las pequeñas trampas, entre comillas, que muchas Claro. veces ¿Te crees? hago cuando estás viajando, yo qué sé, estás en un atasco, pues la gente está ahí una hora gritando, poniéndose mal, enfadándose con este, con el otro. Yo saco un libro, comienzo a leer Y te pierdes, y ¿no? ya está. Entonces, por eso soy un poco raro en ese sentido, ¿no? Bueno, pues yo también soy un poco raro. La verdad es que te estoy escuchando. Yo siempre he trabajado y podía ir andando, tardaba media hora de ida, media de vuelta. Y siempre iba leyendo. Y la gente no se cree que nunca haya pisado una caca, que me haya pegado contra una farola. Y dice, pero ¿cómo es posible? Digo, mira, yo no lo sé. El caso es que yo he leído de libros, leyendo de pie, para arriba, para abajo. Y la verdad es que sí, es aprovechar los ratos que uno tiene y disfrutarlos, ¿no? Qué mejor que eso. Ah, pues sabes que tengo un sobrino en Lugo que es pianista también, acaba de aprobar la oposición y está trabajando en el Conservatorio de Lugo. Lo Qué mismo lo bien. conoce. Se llama Tengo que conocerlo un día. Flavio Sedano. Y bueno, hay partes de la familia también que son músicos y viven también por el norte, por Vigo y por Lugo. Así que a ver si algún día los conocéis. Bueno, y en la iglesia tú decías que lo que te gustaba era predicar, ¿no? Que la enseñanza, la predicación, ¿no? Es lo que tú Sí, has lo que hecho. me gusta es normalmente estar con la gente, entonces incluso en la manera de enseñar o de hablar me gusta mucho que la gente pregunte. El diálogo es mucho más importante a veces que la enseñanza unidireccional porque está demostrado pedagógicamente que solo recordamos poniendo muchísima atención menos del 10% de lo que escuchamos. Entonces, si tú estás en la iglesia y alguien predica, supongamos, 40 minutos, tú vas a recordar 4 minutos de esos 40, si tienes muchísima atención. Si es una persona que pone muchos ejemplos y muchas ideas, pues a lo mejor ideas bien explicadas puedes recordar algo más. Entonces, siempre en la iglesia prefería hablar un poquito menos y dejar un tiempo más para preguntas. Me gustan mucho las historias porque el mejor contador de historias que ha existido es el Señor Jesús Jesús. y además sabe no solamente cómo contarlas, sino cómo llevar a las personas a un clímax, cómo terminarlas, incluso cómo no terminarlas muchas veces, que es Sí, algo porque a que veces la las gente... historias la gente no entendía lo que había dicho. Eso Exacto. provocaba ¿qué es lo que ha querido decir? ¿No? No dejaba indiferente a nadie, ¿no? Entonces, eso es un poquito el ejemplo que intento seguir y bueno, digo en broma porque me bauticé con 12 años, pero tenía, es una broma que todos entenderán, las dos cualidades que se necesitaban en aquel momento en la denominación que estábamos para predicar, que era tener traje y corbata. Entonces comencé a predicar y era alto y todo el mundo pensaba que ya tenía no sé cuántos años. Entonces, claro, ahora el proceso es que mucha gente me ve predicar y dice, pero yo me acuerdo de ti de toda la vida predicando, ¿cuántos años tienen? Piensan que ya tengo como Matusalén, ¿no? Claro, pero empezaste muy pronto. Claro, ese es Y el la cuestión. secreto. Y el llamado pastoral, ¿cómo lo recibiste? Porque bueno, la pregunta que te quería hacer antes de esa es, eh, cuando personas como yo, que no han conocido al Señor y que están en el mundo, tienen una experiencia con Cristo muy fuerte, hay un antes y un después. En mi caso fue con 23 años, ¿no? Pero en personas que han nacido en un ambiente cristiano, que han vivido toda vida en la iglesia, el proceso es distinto. ¿Cuándo fue realmente ese encuentro con el Señor que tú dijiste, ahora sí quiero, ahora sí me entrego, ahora sí he tenido esa experiencia directa y personal con Jesús? Es algo muy curioso porque todo tiene un proceso. Dios sabe exactamente cómo llegar a la vida de cada persona. En mi caso, por lo que os decía antes, por lo que te decía antes, de que todas las personas que predicaban en la iglesia venían a mi casa, se quedaban ahí. Yo recuerdo desde que era muy joven y personas que ya están con el Señor, que algunos de ellos me tomaron, quizás al verme tan joven y que tenía tanto interés, pues como, como un alumno suyo en el mejor sentido de la palabra, de que siempre les podía llamar, siempre les estaba predicando personas como Francisco Lacueva, como Eric Bermejo, como Juan Gili, Fernando Banjoni,
Madre Rodolfo mía. Loyola, o sea, de todos, absolutamente todos digamos, las denominaciones, porque éramos una iglesia siempre que invitaba a las personas por su cariño al Señor y no tanto por su etiqueta denominacional. Y eso a mí me marcó mucho, porque vi que el pueblo de Dios era mucho más grande y más amplio que no solo que nuestra iglesia, sino que nuestra denominación, que en aquel momento era muy grande. Pero lo que hacía era que, primero, comprendía lo que era la palabra de Dios en la vida de esas personas, hombres y mujeres, que ellos lo vivían realmente, o sea, que no eran una persona en el púlpito y otra persona fuera, Ujú. que desgraciadamente en los últimos años, al crecer el Evangelio y con la profesionalización, se ha caído un poco en esa tentación de que hay personas que tú las conoces, que predican muy bien, pero luego pues a veces ni hablan con la gente. No son muchos, pero sé que todos Los hay. entenderán de lo que estoy hablando. Sí, sí, sí. En aquel momento no, la persona que venía era porque amaba al Señor profundamente, estaba ahí, estaba contigo, pasaba horas hablando con un niño, por decirlo de alguna manera, de 13 años, porque aunque digamos que es un adolescente, pues en aquella época 13 años eran 13 Claro, años. claro. No había móviles, no había nada, digamos que nuestra mente no estaba tan abierta como está a los chicos de 13 años hoy. Y una cosa que siempre me sorprendió y que puede parecer algo impresionante para las personas que me escuchen, pero que a mí me marcó, es que todas esas personas tenían un sentido del humor extraordinario. Y no solamente predicaban y hablaban de Dios y me enseñaban cómo era Dios, sino que eran excelentes contadores de historias. Nos pasamos horas después de la cena contando chistes, riéndonos, estando en la presencia del Señor, y eso me marcó porque me di cuenta de cómo era realmente Dios, ¿no? Porque a veces cuando creces en la iglesia, eh, creces con un riesgo de solemnidad y religiosidad que te aparta de cómo es el carácter de nuestro Padre Celestial, que sí hay alguna vez que tienes que ser solemne, Claro. pero Él no es solemne por naturaleza, Él es alegre y amoroso por naturaleza. Entonces Aleluya. eso te marca de tal manera y comienzas a estar con Él y comienzas a orar y comienzas a hablar y comienzas a ayudar a otras personas. Y claro, es un proceso porque las personas ven que de la misma manera que Dios es accesible, las personas que le servimos, aún con todos nuestros defectos, que los tenemos, pero también somos accesibles. Entonces, las personas se acercan a aquellos que son accesibles, que son vulnerables, que saben su necesidad también, que no te ayudan desde un púlpito, sino desde el tú a tú. Y ahí, casi sin darte cuenta, empiezas el ministerio pastoral y ya no hay vuelta atrás porque Dios te dice, no, yo te estoy usando aquí. Y aunque seas un escritor, aunque seas un carpintero, mi papá es carpintero, aunque seas un médico, aunque seas el ministerio pastoral, está dentro y sigues ayudando a las personas. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que me gusta mucho. Dios es alegre, es natural, es sencillo, es humilde porque bajarse a nuestro nivel para transmitirnos lo que Él tiene, es que hay que bajarse mucho para poder dar a nosotros lo que Él es. A mí me encanta ese Dios cercano y me encanta que haya alegría en la iglesia. A mí también esa excesiva solemnidad que no se puede confundir con el respeto. El Sí, sí. respeto es otra cosa, puede haber solemnidad y una falta de integridad y de respeto, pero eso es muy bonito. Bueno, entonces tú empiezas a trabajar de pastor, digamos, ¿te independizas o sigues trabajando con tu padre paralelamente? No, seguimos, ahora ya no estoy en Ourense, allí hay un consejo también pastoral que son 3 personas. De vez en cuando vamos allá porque es la iglesia que me encomendó a la obra y además es nuestra familia, pero ahora estamos ayudando en otra iglesia aquí en Santiago, en el centro cristiano, Ujú. y sencillamente porque estamos viviendo aquí. Y seguimos ayudando también por medio del programa de televisión a todas las iglesias evangélicas en Galicia, porque Nacer de Novo es el programa, la televisión de Galicia nos regala media hora a la semana en la propia televisión de Galicia para todas las iglesias evangélicas. Entonces están todas las iglesias de todas las denominaciones representadas. Entonces por eso tengo que viajar, ver a todas las iglesias
para que sigan orando. Aparte es un programa muy participativo porque queremos que sea así, porque a las personas lo que realmente les llega al corazón son los testimonios de otras personas como ellos. Entonces, desde que comenzó el programa ya hemos grabado a más de 2000 personas dando testimonio. Son Madre mía. 35 años, claro, suena mucho, pero son muchos años. Oye, ¿y no te cansas? Porque claro, 35 años haciendo... Hombre, es lo mismo y no es lo mismo, porque son personas distintas, pero ¿no está un Claro, poco cansado de esa dinámica de decir, "Uf, necesito ya cambiar de aire, de ambiente, de pues, actividad"? la verdad es que como participa muchísima gente, las mismas personas, su amor por el Señor, sus historias, su expresar lo que Dios está haciendo en tu vida es lo que hace que seas más imaginativo y que sea divertido, entre comillas. Si Ujú. el programa lo hiciéramos un equipo de una docena de personas y siempre saliéramos lo mismo, pues sí sería aburrido, porque tarde o temprano nos cansaríamos y la gente también se cansaría de nosotros, porque Claro, aunque seas, yo qué sé, Billy Graham, que ya está con el Señor, pues ni siquiera él predicaba todos los domingos en su iglesia. claro, claro, claro. Entonces, en este sentido, al tener contacto con tantas personas y además muchas personas nuevas, siguen surgiendo jóvenes que hablan del Señor, cada uno con su don determinado, chicas y chicas que aman al Señor. Entonces es emocionante siempre ver algo nuevo, ¿no? Qué bueno. Yo siempre pregunto sobre la ayuda idónea que Dios nos da. Me gusta porque sé que estamos hablando de ti, de tu vida, de tu servicio, pero hay personas fundamentales, como habla de tu padre, que ha estado Ajá. contigo, pero ¿qué tal de tu esposa? Cuéntanos cómo la conociste. Sí, pues ella estaba también en nuestra iglesia en Ourense, nos casamos en el año 90, tenemos 3 hijas, Yami, Kenia y Mel, y siempre entendimos desde el principio, desde incluso antes de casarnos y ahora con nuestras hijas también, porque ya tienen cierta edad, están rondando los 20 años, siempre entendimos nuestro cariño y nuestro trabajo al Señor como algo de toda la familia. Entonces, eh, hay algo que hacemos que es muy importante, que es no solamente orar juntos, que es algo que le recomiendo a todas las familias, pero sobre todo tomar decisiones juntos en Ujú, absolutamente todo. Todas las invitaciones, cuando alguien quiere que vaya a algún lugar a predicar, pues lo que hacemos es hablarlo, toda la familia, orar juntos. Yo nunca tomo una decisión por mí mismo, pedirle sabiduría al Señor y luego ver la posibilidad de poder hacer ese viaje juntos. Normalmente solo salgo de Galicia una vez al mes, en parte por el trabajo, pero también por estar en mi casa. Una vez eh, lo que hemos visto que funciona en nuestra familia, una vez voy solo y al mes siguiente buscamos que sea unas vacaciones, un puente o lo que sea para ir todos juntos y así ellas también conocen a muchísima gente, les quieren muchísimo en muchos países, por toda ujú. España, muchos lugares, porque las han visto crecer y a Miriam igual. Y Miriam tiene un corazón de estar orando siempre por todas las personas. Entonces, muchas veces, incluso de muchos lugares, cuando hay algo que es muy difícil, muy complicado, enseguida le escriben a ella porque saben que va a orar. Qué bueno, ¿no? Oye, ¿y Y cómo la conociste a Miriam? ¿En la pues iglesia? ella estaba también en nuestra iglesia, también le gustaba la música, formamos parte del grupo que tocaba en la iglesia. Después formó parte del grupo de jóvenes también y ahí fue cuando El flechazo, ¿no? comenzamos a orar juntos, sí. Y, y bueno, y sigue siendo un regalo del Señor en nuestra familia. Oye, ¿y quién le puso los nombres a las niñas? Porque, y Pues Ami, la primera vez que me dijiste Yami, digo, ¿y Ami? ¿Pero cómo se escribe eso? Como Miami, pero sin M. Y ya, ¿de dónde sacáis los nombres? bueno, lo que pasó es que yo me apellido Fernández, como saben, y sabéis, y Miriam se apellida Ruiz. Entonces pensamos que si le pones un nombre, digamos, normal, cualquier nombre que pienses, aunque sea como mi mamá, Carmen Fernández Ruiz, O lo igual que la más mía. normal, Mi abuela es Carmen Fernández sí, sí, también. pues, lo más normal es que en la escuela y después en la vida, pero sobre todo ya desde el instituto, que haya otra Carmen Fernández, otra María Fernández.
como normalmente solemos ser muy crueles, es así, aunque sea Por con buen desgracia. sentido del humor o lo que sea, nunca distingues a dos personas por algo, siempre dices, pues yo qué sé, Carmen Fernández, la de las gafas o no sé qué o tal. Entonces, para que no crecieran siempre comparadas con los demás y además teniendo en cuenta lo que en la Biblia siempre existía, que era que le ponían el nombre a los hijos de acuerdo a una circunstancia determinada, pues nosotros oramos y decidimos ponerle nombres de acuerdo también a una circunstancia determinada. Entonces, cuando nació Yami, que fue la primera, la registramos, pero le pusimos el nombre una semana después. Teníamos loca a la familia, porque decía, ¿cómo se llama? Mira, estamos con ella, vemos cómo es, todavía no hemos decidido. Y decía, pues estáis locos. No, luego nos dimos cuenta que ya con pocos días puede parecer una locura, pero hacía ya como esfuerzos ella por sonreír, no sé por qué. Entonces, porque normalmente los bebés no lo hacen en esos días. Pero en eso descubrimos que era una persona muy alegre. Entonces, como mi nombre en gallego es Iago y Miriam, pues pusimos las iniciales y le añadimos Ledicia, que es alegría, y entonces por eso ella se llama La Mm, Alegría de Jaime y Miriam. madre mía, qué Claro, bueno. Kenia nació muy de mañana, entonces le pusimos ese nombre y un segundo nombre en hebreo que significa hermosa como el amanecer, y Mel, que es no sé cómo explicarla, pero una guerrera súper divertida. Le pusimos Mel, que es miel en gallego, pero también tiene otro nombre que significa miel que viene del cielo, ¿no? Entonces, Ujú. por eso ahora, incluso cuando vamos al médico, a nosotros nos conocen como los padres de nuestra hija, al revés. Ahí dice, sois los papás de Yami, o sois los papás de Kenia, o sois los papás de Mel, Claro, porque porque ya no se son, olvidan esos nombres. exacto, no se olviden. No le recomiendo a todo el mundo que haga eso, pero bueno, lo decidimos hacer y sigue siendo divertido. Y ha salido bien. Bueno, ¿y qué te iba a contar? Cuéntanos un poco más. ¿No has echado de menos tener un varón? Miriam sí, pero yo sí, y lo digo completamente en serio, el Señor lo sabe, si tuviéramos, que ya no es posible por problemas físicos que tuvo Miriam, pero si hubiéramos tenido más hijos no me hubiera importado que fueran chicas porque realmente las tres que tenemos son geniales y si hubiera venido una cuarta seguro que sería igual y la manera como me tratan en todos los momentos es impresionante. No, en mi casa para mí es como estar viviendo en el cielo cada vez que estoy aquí con ellas, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. En medio de este desierto, tener Sí, sí. un oasis en tu casa es una bendición. ¿Qué edad tienen tus niñas? La mayor. Pues tienen 24, 21 y 16. O sea que hay que esperar un poquito para los nietos, ¿no? Hay que esperar un poquito, pero bueno, el Señor sabe, Ya sabe el verás, tiempo. ya verás cuando vengan los nietos. Yo tengo tres, eso ya es el sumum, ya es otro nivel, ¿no? Ujú. Y es increíble que uno pueda sentir tal pasión por los nietos, que yo siempre he dicho que exagerados son los abuelos, pero cuando me llegó a mí la hora, digo, es que es como un amor a primera vista, es que no sé de dónde sale esto, es impresionante. Sí, Bueno, además dicen que los abuelos son ideales para educar a los nietos porque no por tanto por lo que les permiten, sino porque pasan mucho tiempo con ellos. además yo, si estoy con mis nietos es para jugar. Es para divertirme. Yo soy el juguete, el abuelo que juega con Sí, ellos, sí. ¿no? Mi mujer es la que cuenta los cuentos y tal. Bueno, pues, y a nivel ministerial, me interesa mucho el programa que tú haces, porque yo tengo también esa inquietud, que lo que hago es radio, pero siempre he tenido la intención de poder abrir en Málaga, que es de donde desarrollo la labor, como también Paco Echevarría lo hace en Ujú. Andalucía, con Pan del Cielo, que lleva yo no sé también cuántos programas en Canal Sur. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo comenzó tu ministerio en la televisión? Pues el nuestro fue el primero en todas las autonómicas de España. Ahora mismo es el programa institucional más antiguo de toda Europa. Porque como nosotros emitimos todas las semanas y además
la televisión de Galicia lo emite 2 veces, pero sin contar la reemisión, ya llevamos más de 1800 semanas seguidas, entonces son muchos programas. Hace más de 15 años la propia Televisión de Galicia, viendo la repercusión del programa, lo colocó en todas las plataformas digitales. Entonces a veces nos llama gente de Andalucía también, porque lo pueden ver en la plataforma digital los domingos 9:25 de la mañana. Y aunque la mayor parte de las personas hablan en gallego, hay muchos gallegos por todas partes, y es una lengua que se entiende bien. Entonces, no es, por ejemplo, pues como otras lenguas del Estado español. Y la propia Televisión de Galicia también lo puso en Galicia TV para toda América. Entonces nos llama mucha gente también y nos escribe de todos los países de América Latina. Incluso también las personas que tienen canal de cable en Estados Unidos, en ciertas zonas de Estados Unidos. Claro, eso ha hecho que en los 35 años hemos regalado ya más de 40.000 nuevos testamentos a personas que nos han llamado, nos han escrito. Al pasar tanto tiempo también personas que se han convertido en los primeros años y pues hoy algunos de ellos son pastores ya, porque han conocido al Señor y luego pues el Señor les ha llevado al pastorado. Ha habido muchas personas que han dado su testimonio de cómo conocieron al Señor escuchando el programa, entonces ellos mismos le dicen a la gente que escuchen, que Dios les va a hablar. Y todo comenzó un poco como un pequeño sueño que oramos al Señor. Televisión de Galicia comenzó en el año 1985 y siempre digo, medio en broma, sé que todos lo entenderán, que cometieron el error, entre comillas, de emitir una misa. Entonces yo era muy, muy jovencito, hoy ni me creo que me hubieran hecho caso, pero con un amigo en común de Ourense, alguien que ya falleció, Luis Rivas, al poquito tiempo fuimos a televisión, él no era creyente, pero le convencí para que viniera conmigo, un periodista muy conocido, y fuimos a televisión, aparecimos allí al director de la compañía en aquel momento, que era Lois Cairo, y le dijimos, si se emite una misa todas las semanas, pues tiene que emitirse una misa evangélica. Ajá. Para que entendieran lo que estaba, lo que era normal y constitucional. Entonces fueron meses de duras negociaciones, 9 meses, como un parto, siempre digo en broma. Es verdad. Pero hablamos con todos los partidos políticos, el programa fue al Consejo de Televisión que dependía del Parlamento de Galicia y eso fue muy bueno porque fue el propio Consejo de Televisión, Consejo de Televisión del Parlamento de Galicia que nos concedió el programa y comenzamos el 30 de junio del año 1987. Ahí pusimos de acuerdo a todas las iglesias para hacer un pequeño consejo y que fuera el que coordinara en el programa. Y como había llevado todas las negociaciones y a nivel periodístico conocía a mucha gente, y también quizás porque no había otro, pues me pusieron de director, que fue un pequeño milagro por los pocos años que tenía. Y claro, bueno, fue algo del Señor que seguimos hasta ahora. De hecho, cuando comenzamos todas las negociaciones y todo esto, yo no había cumplido 25 años, imagínate. Qué joven. Y sí, la sí. verdad es que ahí tiene que estar el Señor. Para cosas así Sí, sí. tan institucionales es Dios. Y tú dices, ¿por qué no había otro? No, no, es que precisamente Dios te quiso poner a ti. Y mira, ahora mirando retrospectivamente, era de Dios porque cuando Dios está, la cosa persevera, ¿no? Claro, por eso a mí me gusta mucho, incluso en todo, que los jóvenes participen en el programa nuestro. A veces hay chicos de 16, 17 años dando testimonio y la gente a veces nos dice, pero es que es muy joven. Y digo, pues que empiece ya, Claro. Porque Dios usa a todas las personas y muchas veces nosotros esperamos demasiado a que las personas hagan algo. Cada vez que la gente me dice, no, pero es que hay que estar... algunas cosas son ciertas, asentado en la vida, no sé qué, tener experiencia, pues perfecto, pero yo le digo, mira, nosotros seguimos a un Salvador que comenzó su ministerio, nuestro Salvador con 30 años y con 33 años lo terminó.
y tenía algunos de sus discípulos, como el propio Juan, que casi seguro no llegaba ni a los 20 años. Entonces, Dios escoge a todos, no solamente a los mayores, sino también a los jóvenes. Y Dios no desecha a nadie. El propio Juan escribió el Apocalipsis rondando a lo mejor los 80 y tantos años. Entonces, es un ejemplo para mí, Juan, de lo que hace el Señor. Dios te usa desde que eres mucho menos de 20 para seguir al Salvador, y Dios te usa después de los 80 para hablar del Salvador que va a volver. Entonces, nadie puede sentirse fuera del espectro de poder servir y ayudar en la obra a donde Dios te haya llamado. Amén, amén, amén. Si de los niños y de los bebés que maman perfeccionó el Señor la alabanza, imagínate que no hará con un adolescente. Sí, para nosotros además fue muy importante porque una vez que firmamos el contrato con Televisión de Galicia en el año 87, aquello fue como una base de la que salieron todos los demás programas en las autonómicas. El primero que surgió fue Neisser de Nou en la televisión catalana, que pusieron el mismo nombre que el nuestro, un poco como homenaje, digamos, a los gallegos, el programa vasco, el programa de Paco Echeverría, es decir, varios programas en diferentes televisiones autonómicas, que en ese momento lo único que tenían era que pedirnos a nosotros digamos, el acuerdo. Nosotros le enviábamos y mira, podéis hacerlo así, y al llegar a la otra televisión pues era muy sencillo entablar las negociaciones y ya no eran tan largas como lo pasamos nosotros, porque tuvimos muchos problemas, no solo legales, sino de oposición. Parece mentira porque estábamos hablando de los años 80, pero hubo muchas situaciones muy complicadas que solo Dios las resolvió, ¿no? Claro. Oye, ¿no te temblaron las piernas? Porque, claro, eras joven, la responsabilidad grande, todo el mundo te miraba, las iglesias estaban todas atentas a ver lo que decía este, ¿no? A veces se le va la pinza y habla lo que no debe. ¿No te Pues temblaron las sí, piernas? si te digo la verdad, casi me tiemblan más ahora. Porque tiene más Sí, conocimiento de porque vas casa. conociendo. Dios le ha dado a la juventud una capacidad para lanzarse adelante, y sí, tú tienes ese temblor, digamos, no miedo, pero sí esa situación de no querer hacer nada mal, de intentar hacer todo bien, de vigilar lo que estás haciendo, pero tienes un impulso tan fuerte y descansas y ves que Dios ha abierto las puertas de una manera que dices, hay que salir para adelante. Hubo muchas situaciones complicadas vamos, yo no lo oculto a nadie, que incluso hasta en las iglesias se pensó, no, mire, es que tiene poca experiencia, ha metido la pata aquí y tal, pero siguieron confiando en mí, y eso fue un regalo del Señor. Y todas esas situaciones lo que hacen es enseñarte mucho más. A darte cuenta, a confiar en el Señor, a darte cuenta que eres un desastre. Este domingo incluso prediqué en la iglesia sobre eso y dije directamente que soy un desastre porque sigo dándome cuenta. Pero me encanta esa manera de ver incluso lo que es la obra, porque Pablo mismo se sentía así. Y hablando a Timoteo, después de haber llenado todo el mundo conocido con el Evangelio de Cristo, él seguía diciendo que el Señor vino a salvar a los pecadores, y decía, de los cuales yo soy el primero. No dijo he sido, sino yo soy el Soy. primero. Y creo que la única manera de proclamar el mensaje más bonito y apasionante que existe, que es el mensaje del amor de Dios, es sintiéndonos como el primero de los pecadores y temblando en ese sentido. Hasta temblando de alegría y de que Dios te use, pero sabiendo que seguimos siendo un desastre y nunca desde el orgullo, ¿no? Amén. La humildad, sinceramente, es reconocer la verdad. Sí, sí. Cuando uno reconoce la verdad es que se tiene que humillar, porque si es que a mí me decía Marcos Vidal, dice, hermano, es que yo soy un negado para todo, es que yo no sé hacer nada bien, nada más tocar el piano, yo no sé cómo tengo la iglesia que tengo, ni cómo la gente viene, es que soy un negado, no he podido formar equipos, no sé cómo hacerlo. Y a mí me encanta cuando Dios usa a una persona que se ve pequeña porque es pequeña, pero Dios levanta a los humildes, exalta a los que son pequeños para glorificar su nombre, para que nadie diga, es que yo soy la caña de España. No, no, no.
precisamente a pesar de cómo eres, Dios obra, ¿no? Y eso Sí, yo es lo bonito. siempre tuve, digamos que uno de mis maestros que influyó muchísimo en mi vida fue Francisco de la Cueva, que está con el Señor, y él siempre me decía, Jaime, don imprescindible se murió hace mucho tiempo. Entonces, Oye, ¿le hiciste entrevista a Samuel? a Samuel, A Vila. sí, pero hace muchos años O sea, para la radio. eso está grabado, ¿no? Todo eso lo tienes Muchísimos grabado años, sí, sí. en Lo tu que pasa es canal. que, bueno, estamos hablando de los años 80, donde incluso se grababa en cintas cassette, que hoy mucha gente ya no sabe ni lo que es. Y Claro. algunas de esas grabaciones y todo esto seguro que se perdieron porque ya era una época que hasta por lo que es el paso del tiempo y no tenerlas, digamos, en un sitio que, que Claro. se cuiden bien, que tengan un buen cuidado y todo. Tienes que tener una cámara, todas las cintas de televisión están en unas cámaras muy determinadas, a una temperatura muy determinada, que es muy difícil en una oficina o una casa tenerlo así. Estamos hablando de 35 años, que no es una broma. No, 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 no. Bueno, pues Jaime, pues ya estamos llegando al final del programa. La verdad es que seguro que había muchas cosas que decir porque una vida tan prolija, ¿no? Tan amplia, tan plural, pues da mucho de sí, de tu ministerio de la escritura y de todas las cosas, pero creo que no hemos hecho una idea de quién es Jaime Fernández y creo que a toda la pastoral de Málaga, a los hermanos de las iglesias, le va a interesar mucho conocerte. Y por cierto, vamos a estar atentos a ese nuevo nacimiento porque lo que es la ignorancia, no nos conocemos de unos a otros. O sea, a mí nunca me habían hablado que en Galicia había un programa como Pan del Cielo aquí, ¿no? Que sí es conocido, ¿no? Y es importante Claro, que sepamos lo que se está haciendo en España y que podamos apoyarnos mutuamente y orar mutuamente por los proyectos de Dios. claro, en esa época y en los años siguientes, incluso más o menos hasta el año 2000, más o menos, siempre había muchísimas reuniones, conferencias en las que, como éramos pocos, entre comillas, en toda España, pues nos conocíamos mucho más. Claro. Afortunadamente el Evangelio creció mucho más en España. Pasamos de ser, yo recuerdo un libro que un escritor secular hizo en los años 80, que incluso fue bestseller, que se titulaba 30.000 españoles y Dios, y eran los evangélicos que había en los años 70, 80. Hoy estamos hablando de más de 1 millón. Entonces, gracias a Dios, eso es bueno y por eso el trabajo que haces de que toda la gente pueda conocerse es genial, porque a veces es materialmente imposible conocer absolutamente Claro, a todos. Y claro. siempre te enriquece, porque una de las cosas más geniales que Dios hace es crear miles de millones de personas diferentes. Es cierto que no existe nadie imprescindible, pero es cierto también que nadie, absolutamente nadie, sobra. Es decir, que todos tenemos un lugar en el corazón de Dios y todos tenemos que aprender a tener un lugar también en el corazón de los demás. Qué bonito. Pues nos vamos a quedar con esta epitafio, estas palabras que nos has dicho, me ha encantado. Y Jaime, muchas gracias por abrir tu corazón, por abrir tu vida y hacerla pública para que nos conozcamos más y nos amemos más. Muchas gracias a ti, gracias por esta oportunidad. Estaremos orando y a ver si Dios quiere, a final de año, principios del próximo, lo que sea, volver por Málaga, porque hacía tiempo que no iba y me encantó. Conocí gente que ama al Señor y bueno, estáis en nuestro corazón y estaremos encantados de estar ahí otra vez si Dios quiere. Pues muchas gracias. Si vienes para acá, no duden en llamarme, que quedemos, tomamos algo aquí juntos y podamos conocernos un poquito más. Pues un abrazo, Dios os Jaime. bendice. Igualmente, igualmente. Y a todos nuestros oyentes, espero que os haya gustado e interesado la vida de Jaime Fernández. Una vida interesante, menos aburrido cualquier cosa, ¿verdad? Y los libros son interesantísimos, tiene libros de todo tipo y estaremos atentos a ese programa de Nuevo Nacimiento porque no sabemos gallego, pero algo pillaremos en el nombre de Jesús. Bueno, ya sabes que si quieres escuchar este programa lo puedes hacer en el canal de YouTube Iglesia del Monte, Proyecto Vida, Iglesia del Monte, Proyecto Vida. Y recuerda, no lo olvides, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.